Buenas tardes, mi nombre es Silvina Peralta, integrante del Servicio de Fonoaudiología perteneciente al Grupo Gama. En el marco de la Semana de las Neurociencias, en el día de hoy, el tema que nos convoca es otras manifestaciones de COVID-19. El desarrollo de esta pandemia tiene dos factores fundamentales. Por un lado, la infección viral propiamente dicha y por otro lado, el fenómeno de la cuarentena y sus implicancias. En la jornada de hoy, nos acompaña el doctor Néstor Banfi, jefe del Servicio de Neurología, que abordará el tema manifestaciones neurológicas de la infección por COVID. En el transcurso de su presentación, los invitamos a que puedan realizar todas las preguntas y a manifestar todas las inquietudes que tengan con respecto al tema a través del chat. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Como dijo recién Silvina, vamos a dar comienzo al segundo día de la jornada de esta semana de las neurociencias, o sea que es tan importante para nosotros, y en esta oportunidad, o sea, lo que nos convoca son otras manifestaciones neurológicas del COVID. Mi nombre es Néstor Banfi, yo soy médico neurólogo, actual jefe del Servicio de Neurología del Grupo Gama del Hospital Privado de Rosario. Comparto esta charla con otros servicios que forman parte del Departamento de Neurociencias y a quien agradezco también, digamos, por darnos esta oportunidad de poder llegar a todos ustedes desde otro lugar, digamos, o sea, con un lenguaje no técnico, porque es parte de, o sea, de desafiar y de entrenar nuestro cerebro, conocer otras cosas o conocer, digamos, o sea, cosas más comunes de una manifestación que tiene que ver con un tema que sin ninguna duda, digamos, ha mermado a la población mundial y, o sea, nos ha llevado no solamente a plantear algunos interrogantes que tienen que ver, o sea, con la salud, o sea, sino también con la economía, con la ciencia, con la educación, con la religión, con la cultura, y esto forma parte también, o sea, del desarrollo del bienestar de las personas, ¿no? O sea, formando parte también de un cerebro sano. Bueno, dicho esto, quiero resaltar, digamos, que el objetivo de esta charla es poder llegar a la comunidad desde otro lugar, como dije antes, o sea, desde un lenguaje no técnico, no médico, pero que en ningún caso reemplaza la consulta médica, ¿sí? Digamos, es simplemente, o sea, una charla, o sea, de manera informativa, donde después, al final, o si quieren hacerlo también, o sea, durante las charlas, podemos sacarnos algunas dudas, podemos hacer algunas preguntas que Silvina va a ir mirando por el chat, para poder sacarnos todas las dudas, o sea, que tengamos, o por lo menos las más gruesas, digamos, justamente con esa intención, o sea, de no reemplazar la consulta médica. Bueno, yo puse esta gráfica que dice un poquito de historia, ¿no es cierto?, que data, digamos, o sea, de la primera pandemia, de la primera infección mundial, o sea, que se tiene registro que fue 3000 años antes de Cristo, que tuvo una característica bastante parecida a la actual, simplemente, o sea, que no se contaban con las herramientas necesarias como las que tenemos hoy para poder abordar, o sea, una infección tan compleja, o sea, tan difícil, obviamente que muy desconocida, pero si nos ponemos a mirar, podemos ver que a lo largo de la historia fueron muchas, o sea, las pandemias, las endemias, las epidemias que mermaron la población mundial, la plaga de Antonino, la muerte negra, la fiebre amarilla, la gripe española, la pandemia de VIH-Sida, que fue en el año entre el 1970 y 1980, ¿sí? Y finalmente llegamos a esta. Es importante, digamos, o sea, conocer la historia de las enfermedades porque a partir de la misma podemos conocer algunos parámetros que nos permiten tomar ciertas decisiones respecto del comportamiento de una enfermedad.
De hecho, cuando decimos pandemia, significa que una persona puede adquirir una infección hoy, en este momento, subir a un avión y en 14 horas estar propagando esa infección en otro país, que fue exactamente lo que pasó. El 17 de noviembre del 2019, en un mercado de carnes de China, se registraba el primer caso de un varón de 55 años que presentaba un cuadro de tos y de fiebre y que no se sabía cómo se iba a comportar, pero sí, digamos, se vio que la transmisión era muy rápida y era muy difícil de controlar. Es así, digamos, que China emite un informe a la Organización Mundial de la Salud que regula, digamos, o sea, un boletín registrando e informando a todo el mundo sobre las nuevas enfermedades y la cantidad de casos que esas enfermedades tienen, donde le decía que había una infección que se propagaba rápido, ¿sí? Es así, digamos, que el 22 de enero se registra el primer caso en Estados Unidos y el 24 del mismo mes se registra el primer caso en Francia. A todo esto ya había algunos países que tenían, la infección, pero todavía no conocían cómo se comportaban ni aún el nombre. Es así, digamos, que en marzo del 2020 en Argentina, digamos, o sea, se declara la cuarentena y es otro de los países que pasa a formar parte de eso que todos empezamos a conocer con el nombre de pandemia, ¿sí? O sea, donde todo el mundo quedaba inmerso, o sea, en una infección que no sabíamos cómo se iba a comportar. Dicho esto, digamos, o sea, conociendo un poco la historia, o sea, lo que nos preguntamos es cuáles son las manifestaciones neurológicas del COVID y cómo es. Bueno, justamente si bien, o sea, es un virus y no escapa a todas las manifestaciones que en general, o sea, los virus tienen, son todas aquellas sensaciones o problemas que nosotros sentimos en el cuerpo cuando ingresa algún virus, ¿sí? Esto, digamos, puede ser que uno tenga un síntoma nuevo a partir de una infección, que uno ya tenga un síntoma y que por esa infección ese síntoma se agrave, o que por el contrario, posterior a que la infección cede, uno quede con algún síntoma que es producto de la infección que tuvo, ¿sí? Bien, lo que nos preguntamos entonces es si las manifestaciones neurológicas del COVID son frecuentes. Ustedes pueden votar, sí, no, no sabe, no contesta. Los invito a votar en unos segundos sobre la incertidumbre que tenemos. A ver, digamos, si queremos que son frecuentes, que no son frecuentes. Y ahora vamos, a través de la charla, vamos a ver cuál es la frecuencia que tienen, cuál es el síntoma que prevalece y de qué forma. Bueno, ¿ya votamos? Bueno, el 55% contestó que sí, digamos que son frecuentes, el 20% contestó que no y el 25% que no sabe y por lo tanto no contesta. Bueno, como ven acá, dentro de la definición de caso sospechoso de la infección, que es, digamos, cualquier persona de cualquier edad que presenta 2 o más síntomas de los siguientes, es un caso sospechoso de COVID. ¿Y esto por qué lo pusimos? Porque fíjense que más allá de la fiebre, que es, o sea, de 35,7 o más, la tos, la odinofagia, que es el dolor de garganta, la dificultad respiratoria, la cefalea, que es el dolor de cabeza, es uno de los criterios de caso sospechoso, ¿sí? Las mialgias, que son, o sea, los dolores musculares, otro, y la diarrea y los vómitos, otros. Ahí dice pérdida del gusto o del olfato de manera repentina sin otra causa que lo justifique. Es decir, que el dolor de cabeza y el dolor muscular, que son 2 síntomas neurológicos por los cuales la gente consulta y que puede formar parte de muchas enfermedades, son manifestaciones muy frecuentes del COVID. Nosotros tenemos, cada país tiene algo que se llama Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, donde se reportan todos los casos a diarios de las diferentes enfermedades que tienen características transmisibles, ¿sí? Como lo fue en su momento el HIV, o sea, la tuberculosis, la fiebre hemorrágica argentina, hoy lo es el COVID. Fuera, digamos, de esta situación, cada país tiene su propia sociedad neurológica. Nosotros tenemos la nuestra, que en este momento, esto que ustedes ven, o sea, en pantalla, es el registro, digamos, o sea, nacional de todas las manifestaciones neurológicas que el COVID presenta. Obviamente que este trabajo todavía se encuentra en desarrollo.
¿Cuáles son las manifestaciones neurológicas más frecuentes? ¿Sí? Los que habíamos nombrado antes eran todos los síntomas generales que puede generar, o sea, la infección una vez que el virus ingresa al organismo. Fíjense, contestando a la pregunta si es frecuente o no, el 70% de los pacientes que van a contraer la infección refieren dolor de cabeza. ¿Sí? La característica que tiene este dolor de cabeza generalmente es una sensación, de cabeza vacía, cabeza pesada. Algunos refieren que es, tipo pulsátil, o sea, como si punzara algo adentro de la cabeza, que obviamente puede agravar síntomas previos, o sea, un paciente migrañoso, o sea, un paciente que sufre de dolor de cabeza puede que empeore, ¿no? O sea, porque un paciente puede tener más de un dolor de cabeza, que sería esta la situación, sobre una base de un paciente que sufre ya de, cefalea o de migraña, suma el dolor que genera la infección. Por otro lado, la pérdida del gusto y del olfato, ¿sí? Es otro de los síntomas más frecuentes. O sea, una persona puede cursar una infección por el resto, digamos, sin ningún otro síntoma, o sea, sin fiebre, sin tos, sin dificultad respiratoria, pero sí puede tener un trastorno del gusto y del olfato, que incluso suele ser un síntoma de presentación y un síntoma, o sea, por lo cual consulta sin querer, digamos, ¿no? De pronto, o sea, uno está en su casa y dice, o sea, empecé a oler cosas y, o sea, me doy cuenta que perdí el olfato, o sea, en una persona que no tiene ningún otro síntoma. Bueno, esto es uno de los criterios y, como verán, es una de las manifestaciones más frecuentes. El dolor muscular, un 55% de los pacientes refiere tener, o sea, dolor muscular por la infección, más allá de acompañarse con fiebre o no. Sabemos que las mialgias, ¿sí?, que es, o sea, el término médico para referirse a este dolor muscular, pueden formar parte también de otras enfermedades neurológicas. Las polineuropatías, es decir, toda la sensación, como para que ustedes lo entiendan, la sensación de hormigueo o de adormecimiento, o sea, de las manos, de las puntas de los dedos, de los pies, ¿sí?, forman otro de los síntomas también más frecuentes. Incluso hay algunos pacientes que después de la infección refieren como una cierta inestabilidad en la marcha, digamos, no la sensación de mareo, que también está dentro de algunos casos descriptos, sino que la sensación, o sea, del balanceo o de la inestabilidad, o sea, como si estuvieran arriba de un barco o como si se fueran hacia algún costado. Y después, por suerte, o sea, las manifestaciones menos frecuentes son la encefalopatía, es decir, algún grado de compromiso, o sea, del sistema nervioso central, que puede manifestarse por convulsiones, por coma, y después, o sea, otro síntoma frecuente son los trastornos ejecutivos. O sea, como para que se entienda mejor, hay mucha gente que cuando consulta dice, me doy cuenta que estoy más lento, me doy cuenta que quiero decir cosas y no puedo, me doy cuenta que quiero usar alguna palabra y no la encuentro, que no tengo la misma atención que antes tenía. Bueno, eso se llama neblina, ¿sí? Neblina cerebral. Y es, o sea, uno de los síntomas que incluso puede permanecer más allá de la infección, digamos, o sea, por el COVID durante un tiempo prolongado, y ya vamos a ver cuál es ese tiempo. Y por suerte, como decía antes, solamente el 1,7% de los pacientes puede debutar con un accidente cerebrovascular, ¿sí? Bien, ¿cuál es la severidad que tienen? Bueno, ahí hay un gráfico donde ustedes pueden ver, o sea, que la severidad de las manifestaciones neurológicas, el 66, vamos a redondear, el 67% tiene manifestaciones leves, ¿sí? Entonces, un virus que hasta algún momento parecía de origen respiratorio, podemos ver, digamos, que más allá de la complicación respiratoria que pueden tener y que, o sea, en muchos casos son los que determinan la vida de ese paciente, las manifestaciones neurológicas son muy frecuentes y acompañan el resto del cuadro general. Moderadas, el 30% aproximadamente, y las más severas, que son el 3,34%, dentro de las que nombramos el síndrome de Guillain-Barré, el accidente cerebrovascular, las convulsiones y otro tipo de manifestaciones. Bueno, otra pregunta que suelen hacer los pacientes es ¿por qué algunas personas, ¿sí?, tienen manifestaciones neurológicas y otras no? Bueno, la realidad es que todavía esto no lo sabemos, ¿sí? Lo que se supone es que sobre una base,
inmunológica, digamos, o sea, la posibilidad de defenderse frente a una infección, viene determinada con nosotros, ¿sí? Como si fuera una determinación genética. De hecho, no todos respondemos iguales a una misma enfermedad, no todas las enfermedades, o sea, se desarrollan de la misma forma, incluso no todas las personas responden iguales a un mismo tipo de tratamiento. El tiempo que dura, que es otra cosa, es otra de las consultas también, o sea, muy frecuentes, es entre 4 a 8 semanas. Eso, digamos, son los casos en los que los más típicos, digamos, o sea, los más clásicos, ¿no? Hay algunos que duran 15 días, ¿sí? Que generalmente, o sea, son los casos más leves, incluso son los casos que solamente tienen sobre una base con pocas manifestaciones, 1 o 2 síntomas, ¿sí? Recordemos que uno puede tener un síntoma, 2, o puede tenerlos todos, ¿eh? Esto es, o sea, también al azar. Va a haber un grupo de pacientes que no van a poder resolver el cuadro entre esas 4 y 8 semanas, digamos, sino que el cuadro persiste más tiempo, ¿sí? Esto es importante porque uno tiene que consultar siempre cuando los síntomas se prolongan en el tiempo, como para descartar alguna lesión estructural, o sea, es decir, que haya alguna muerte neuronal que se pueda haber producido producto de la infección. Sin embargo, también, o sea, lo que uno ve es que más allá de lo que la persona manifiesta en el examen físico, cuando uno revisa al paciente, puede no encontrar ninguna alteración, digamos, típica como otras enfermedades neurológicas, ¿sí? O sea, uno hace un examen físico y es completamente normal, pero el paciente, digamos, sigue manifestando esto de sigo mareado, sigo confuso, sigo con una inestabilidad en la marcha. Por lo cual, digamos, uno en ese punto debe pedir algún método complementario, ¿sí? Pedir, por ejemplo, una resonancia, una tomografía, un electroencefalograma. La mayoría de los pacientes, digamos, tienen sus estudios van a ser negativos. La realidad es que uno en general, cuando los síntomas son leves o moderados, no encuentra ninguna alteración en los estudios que solicita. Mientras que sí, digamos, cobran fundamental importancia en aquellos pacientes que ingresan con un accidente cerebrovascular o que por ahí, digamos, tienen una convulsión, ¿sí? O un síndrome de Guillain-Barré, para que para que ustedes se den, o sea, una idea, el síndrome de Guillain-Barré es... Nosotros decimos una polineuropatía, como dijimos hoy, aguda. Es, digamos, afecta a muchos nervios que empiezan, o sea, por las puntas de las manos, a la punta de los pies, asciende, ¿sí? Va subiendo y va afectando los músculos. O sea, el paciente queda inmóvil, sin reflejos. Y el tema es que cuando eso llega hasta el diafragma, que es un músculo respiratorio, ahí puede producir, o sea, insuficiencia respiratoria. O sea, el paciente empieza con una cierta dificultad respiratoria y pasa a ser un cuadro grave, ¿sí? En ese caso, algunos estudios cobran importancia porque o sea, uno pide una resonancia para ver médula y demás, y esos estudios suelen ser anormales, ¿sí? Pero puntualmente en esos casos. Doctor, hay algunas preguntas a raíz cuando usted estuvo abordando todo lo que tiene que ver con la sintomatología. Nos preguntan si esto de perder la memoria y quedarme colgada aún lo puede mantener. Hace ya más de un año que tiene este síntoma post-COVID. En general, digamos, no sé si los dije antes, pero hay muchas cosas que por ser, o sea, una enfermedad nueva todavía no sabemos. La realidad es que en ese caso sí se sugeriría solicitar algún método complementario como una resonancia y una evaluación neurocognitiva, digamos, que son muchos test, o sea, que se le hacen al paciente para ver, digamos, si ese grado de alteración de la memoria o esa pérdida de concentración tiene que ver con una infección
o tiene que ver, digamos, con una base predispuesta de esa persona, digamos, o sea, si antes tenía alguna alteración cognitiva y esto fue un desencadenante que se perpetúa, ¿sí? Es, digamos, o sea, todavía no sabemos cuáles van a ser todas las manifestaciones que se van a cronificar, o sea, que se van a extender en el tiempo. Pero bueno, en ese caso, digamos, o sea, lo que se sugiere es consultar, Silvina. Sí. Y casualmente hay 3 preguntas que remiten prácticamente a lo mismo, que es con respecto al trastorno o a la pérdida del olfato. Una de estas preguntas nos plantea lo siguiente, que ya pasó más de un mes, no recuperé el olfato y todavía tengo dolor muscular. Esto último disminuyó, pero la falta de olfato continúa. La pregunta es, ¿lo recuperaré? Y luego tenemos otra pregunta más con respecto a la olfacción, en donde nos plantean la pérdida del olfato después del COVID con una duración de 3 meses. Lo recuperó paulatinamente, pero a veces siento como olor a humo, no permanentemente. Sí, generalmente, digamos, o sea, los síntomas o sea, las manifestaciones de leve a moderadas pueden durar, como dije antes, de 4 a 8 semanas. Sin embargo, lo que uno ve es que hay algunos, o sea, que se extienden 1 mes o 2 más, pero lo terminan recuperando. Lo que se sugiere, o sea, en ese punto es hacer el ejercicio de por ahí oler diferentes sustancias que no sean irritativas, por ejemplo, porque todo lo que tendemos a hacer es oler alcohol, oler vinagre, oler, digamos, cosas fuertes. No, la idea es que uno pueda oler cosas puntuales, ¿sí? Por ejemplo, chocolate, café, frutilla, digamos, que tengan como un olor determinado para ver, digamos, si va recuperando algo, ¿sí? Es, digamos, o sea, como volver a entrenar el sentido del olfato, ¿sí? Pero lo más probable es que lo recupere, sí. Y hay otra pregunta más con respecto a la cefalea o a los dolores de cabeza, que ahora no son tan intensos. Refiere una paciente, hace 2 meses que tuvo COVID, disminuyeron los dolores de cabeza y pregunta qué puede hacer con ellos. Se remiten los dolores de cabeza, nos dice, a la parte anterior. Ajá. Sí, generalmente, digamos, lo que hay que ver es si ese dolor de cabeza, nosotros siempre decimos que hay algún componente que tiene que ver con el dolor de cabeza, ver si tiene síntomas de alarma o no, ¿sí? Un síntoma que no sería de alarma es que ese dolor de cabeza calme con algún analgésico común. Llámese analgésico común, paracetamol, diclofenac, ibuprofeno, naproxeno, digamos, todos diferentes analgésicos que uno tiene en su casa, ¿sí? Muy probable también, o sea, el dolor de cabeza pase, ¿sí? Sin embargo, lo que vemos también es que un bajo porcentaje de pacientes, muy bajo, queda con una cefalea residual, con lo cual, digamos, ahí habría que tratar de ver, digamos, cómo se comporta a lo largo del tiempo y en base a eso aplicar alguna terapéutica, digamos, que tenga que ver con otras medicaciones que ya no son de uso común, ¿no? Digamos, o sea, para que tenga una mejor calidad de vida. ¿Alguna otra pregunta, Silvina? Por el momento no. Bueno, lo que tenemos que recordar es que, digamos, el coronavirus es una enfermedad que puede estar, o sea, en nuestro cuerpo, como dice ahí, de manera asintomática, ¿sí? Y que en otros puede producir cambios desde dolor de cabeza hasta la muerte de las personas, ¿sí? Obviamente que siempre tenemos que tomar, o sea, las medidas de prevención. Hay algo, o sea, dentro de la epidemiología que se llama prevención, promoción y participación comunitaria, que creo que es un punto sumamente importante, o sea, que debemos tener en cuenta, y es promover y promocionar, digamos, dar a conocer, o sea, una enfermedad, ver cómo se comporta, ver cuáles son, o sea, las estrategias, no solamente que el sistema de salud puede tomar, sino cada persona, ¿sí? Eso se llama empoderamiento, conocer algo y poder llevar a cabo alguna estrategia para que la infección no se propague. Justamente, o sea, por lo que decía antes, ¿no? Uno puede adquirir, o sea, una infección ahora en este momento y en 15 horas estar propagándola en otro país. Obviamente que por el momento las medidas de prevención, o sea, son el distanciamiento social, el lavado de manos, utilizar, o sea, el tapaboca como corresponde,
digamos, o sea, tapando la nariz y la boca también. Y bueno, y cuando hay, o sea, alguna manifestación que se prolonga en el tiempo, lo que uno debe hacer es consultar con el médico. Generalmente, digamos, siempre el abordaje, o sea, la infección aguda es, o sea, un abordaje clínico, y cuando hay alguna manifestación puntual que tiene que ver con el sistema nervioso central o con el sistema nervioso periférico, la consulta debe hacerse con el médico neurólogo. Es importante también, o sea, recalcar que hay, o sea, en este momento, respecto de los tratamientos, bueno, obviamente que tenemos la vacuna, que es, o sea, otra forma de prevenir, pero que en este momento, o sea, los tratamientos puntuales se encuentran o sea, todavía en ensayo. Muchos países, digamos, tienen diferentes fármacos, porque se han probado muchísimos fármacos que se han, o sea, utilizado para otras enfermedades virales, para enfermedades autoinmunes, para otras enfermedades, o sea, infecciosas, de las cuales todavía, o sea, no tenemos la certeza de cómo funcionan, ¿sí? Por otro lado, o sea, lo que quiero dejar claro es que los síntomas pueden perpetuar, o sea, el estado mórbido de la persona. O sea, ¿esto qué quiere decir? Digamos que puede ser, o sea, que un dolor de cabeza, que un accidente cerebrovascular, o sea, que produzca alguna secuela. Uno pasa la infección, o sea, por COVID, pero queda con una causa neurológica secundaria producto de eso. Bueno, eso también, o sea, tiene un tratamiento que uno debe llevar a cabo para tener una mejor calidad de vida. Y las conclusiones son, digamos que, en primer lugar, agradecerles a todos, o sea, por enseñarnos a trabajar, porque es así, digamos, nada podría ser posible si no existieran los pacientes, o sea, para nosotros sobre todo, ¿no? O sea, de los cuales podemos aprender muchas cosas. Si no existieran los grupos interdisciplinarios de personas, es decir, digamos, la colaboración de las diferentes especialidades para abordar un tema, eso es sumamente importante, creo que lo explicaron ayer también, donde todos, o sea, participan aportando desde su lugar la complejidad que tiene una enfermedad que nosotros decimos es multisistémica, ¿no? O sea, que afecta muchos sistemas, o sea, muchos aparatos, o sea, el cerebro, el corazón, el riñón, el aparato respiratorio, y que bueno, obviamente, digamos, o sea, la tarea es conjunta. La tarea siempre depende, o sea, no solamente de la colaboración de los médicos, sino también de la colaboración de los pacientes. Y bueno, y por último, agradecer al servicio de neurología, a todos mis compañeros que hacen posible, o sea, el abordaje de estos pacientes tan complejos. Por supuesto que el servicio de neurología del Grupo Gamma está abierta a todas las consultas que quieran hacer. Y bueno, como dije antes, esto no reemplaza la consulta médica. Esto es simplemente, o sea, una charla de manera informativa, general, para que ustedes, o sea, tengan en cuenta y puedan tomar una alarma frente a alguno de los síntomas. Hay algunas otras preguntas que se manifiestan a través de nuestro chat y que tienen que ver específicamente con la vacunación. Aquí una participante activa del chat nos pregunta: ¿la vacunación no impide que nos volvamos a enfermar? Y si es así, ¿con la misma intensidad que en otras oportunidades? La paciente informa que contrajo COVID en 3 oportunidades distintas y con distinta graduación en cuanto a las intensidades. Bueno, es una buena pregunta y es una pregunta difícil incluso, ¿no? Si nos podemos volver a contagiar. Yo creo que ya tuve un par de veces, mira lo que te digo. Así que sí, la realidad es que la vacuna, digamos, no impide que nos volvamos a contagiar. Uno puede volver, o sea, a contraer la infección, obviamente de forma más leve, aunque también hubo casos de pacientes vacunados con las 2 dosis que contrajeron la enfermedad y algunos, o sea, de forma muy severa. Yo creo que esto responde un poco a lo que habíamos dicho antes. O sea, hay algunas personas que tienen una inmunidad, la que nosotros llamamos inmunidad innata, que es, o sea, la que nace con uno, la que viene con uno, sí, que es, digamos, o sea, la que te permite. ¿Por qué?
porque es la forma en la que el sistema inmunológico entre cualquier infección responde frente a eso, ¿no? Es, digamos, o sea, todo lo que el sistema inmunológico tiene para poder defenderte de una determinada infección. Cuando vos creas anticuerpos, esto pasa lo mismo que con las cepas. O sea, las vacunas tienen para determinados microorganismos, gérmenes, virus, como lo quieran llamar, digamos, un tipo de respuesta puntual. Cuando hay algo que esa vacuna no cubre, obviamente la similitud entre algunos virus, entre algunas bacterias, puede que produzcan una reacción más leve. ¿Se entiende? Sí. ¿Está? Perfecto. Por lo cual, digamos, uno puede volver a contraer la infección. Por el momento hay registro de algunos pacientes, o sea, que la contrajeron 2 o 3 veces. Así Bien. que A seguir cuidándose. claramente. Y otra pregunta con respecto a las vacunas. Si se sabe que la vacuna previene síntomas neurológicos. En realidad, la vacuna no, porque la vacuna no está destinada a prevenir el síntoma neurológico. La vacuna está destinada a, digamos, a que no se produzca la infección. Una vez que el microorganismo, que el virus entra, o sea, en el cuerpo, puede tomar cualquier órgano, pero no está dirigida al sistema nervioso. Específicamente. Exactamente. Y otra inquietud, ¿qué estudios abarcan o comprenden o qué estudios se sugieren realizar para las personas que contrajeron COVID? ¿Qué estudios de control post-COVID se sugieren? Bueno, en general, digamos, los controles que uno más ve son los de tipo respiratorio, ¿no? Porque como es un virus principalmente respiratorio, generalmente lo que uno hace es apuntar, digamos, más a lo que es, o sea, pulmonar. Lo que es del sistema nervioso central, si la persona manifiesta, por ejemplo, si hay inestabilidad en la marcha, trastorno del olfato, del gusto, la resonancia magnética, si es que esos síntomas, o sea, se prolongan más allá del tiempo que uno espera, como explicaba antes, la resonancia puede ser uno de los estudios que uno puede solicitar para ver si no hay algún daño. De todas maneras, quiero aclarar que el daño tiene que ser lo suficientemente significativo a nivel del sistema nervioso central como para que uno vea en una resonancia esa lesión, ¿sí? Exceptuando que el paciente debute con un accidente cerebrovascular, digamos, que haga una complicación grave de esa infección. Bien. Y acá hay otra pregunta. Perdón, Silvina, Sí. y también los pacientes, digamos, que perduran, o sea, en el tiempo, con trastornos de tipo cognitivo o de la memoria, o con esto, digamos, que no, o sea, que ya no razono como antes, que estoy más lerdo y qué sé yo, digamos, uno puede también pedir una evaluación neurocognitiva, ¿no? Como para ver lo que decíamos antes. Y justamente hay otra persona que nos pregunta con respecto a los estudios de control, si hay un tiempo recomendado para realizarse los estudios post-COVID, es decir, ¿cuánto tiempo tienen que esperar para realizárselos o dentro de qué ventana de tiempo? En general, digamos, uno tiene que darle un tiempo porque la lesión que producen las diferentes estructuras tienen un tiempo para repararse, ¿no? O sea, el cuerpo tiene su tiempo para eso. Algunos lo hacen en forma más rápida y otros no tanto. Por eso se toma un promedio de 4 a 8 semanas, pero hay que tener en cuenta lo que dijimos antes, digamos, aquellos que se prolongan un poco más. ¿Qué pasa? Generalmente la persona quiere recuperar enseguida su función. Eso es lógico y es normal, ¿sí? Y lo que suele suceder es que al pasar, digamos, 6 semanas, recién empieza a recuperar el olfato, recién empieza a recuperar el gusto. Entonces, cuando esa persona consulta, o sea, en el interrogatorio dice, no, es como que esta última semana me siento un poco mejor, empiezo a oler algunas cosas, o tengo alguna distorsión, o sea, el olfato, pero ya empecé a oler algo, o sea, empecé a sentirle gusto poco a la comida. Uno sugiere hacer el tipo de rehabilitación que les explicaba antes, digamos, poder oler diferentes sustancias no irritativas durante un tiempo y en todo caso volver a citar, o sea, al paciente en 15 días o un mes para ver si recuperó más, y ahí sí, si no recupera, digamos, solicitar algún estudio, y si no, digamos, darle un tiempo, porque seguramente lo va a recuperar. Así como hay una recuperación para el olfato,
también hay como una particular estimulación desde el punto de vista motor para aquellos pacientes que quedan con una debilidad general, o hay que esperar un mayor tiempo para abordar esta rehabilitación motora o física? Bueno, en general, digamos, cuando los síntomas persisten, todo lo que tenga que ver con lo muscular o sea, esa polineuropatía de la que nosotros hablamos, es decir, los nervios dormidos, o sea, de las manos, de los pies, que es también lo que nos da la estabilidad para caminar. Lo que uno sugiere, si se prolonga en el tiempo, es hacer una electromiografía, ¿sí? O sea, que consta en ver cómo es, o sea, la fuerza que tiene el músculo, ¿sí? Si está comprometida o no, como para ver si no hay alguna secuela que uno vea en ese estudio. Si uno ve alguna secuela en ese estudio, entonces ahí sí, o sea, se recomienda la rehabilitación en base a lo que uno encuentre, ¿sí? Pero si uno no encuentra nada, tiene que esperar un tiempo más y, o sea, eventualmente si está con mucho dolor muscular, el uso de analgésicos de manera arreglada es una de las opciones, pero yo creo que siempre uno debe respetar su cuerpo, tomar el tiempo necesario para poder reponerse de cualquier infección o de cualquier estado. Bien, acá hay otra pregunta con respecto a la parálisis facial. ¿Puede ser la parálisis facial consecuencia del COVID? En realidad, sí, puede ser. Puede ser porque la parálisis facial periférica, ¿no? O sea, la que se produce, o sea, una vez que el nervio salió de adentro de la cabeza, puede producirse por cualquier virus, ¿sí? Entonces, y en general uno dice que es idiopática, es decir, que no llega a conocer la causa. La mayoría de las parálisis faciales que vemos decimos que no conocemos la causa. ¿Por qué no conocemos la causa? Porque en general son virus, ¿sí? Son virus, o sea, del tipo del herpes, que es a veces, o sea, alguna ampolla que sale sobre el labio, sobre la nariz, en la lengua, por lo cual, digamos, o sea, el COVID, al ser un virus, también podría producir en forma de debut una parálisis periférica. Por lo tanto, la respuesta es sí. El tema es que a veces, ¿por qué decimos que no se conoce la causa? Porque los virus no se cultivan, Uno en general, digamos, no manda a cultivar un virus. Es muy caro, no tenemos los medios, etcétera, etcétera. Entonces, pero sí puede ser la manifestación inicial de cualquier virus, no solamente del COVID. Con lo cual uno debe prestar atención si la tiene, ¿no? Digo esto porque hay otras infecciones virales más graves y distintas también que pueden manifestarse con esto. Gracias. ¿Y hay estudios, acá hay otra pregunta, hay estudios sobre los efectos colaterales neurológicos de las vacunas? Estudios sobre los efectos colaterales de las vacunas. Bueno, ¿qué otra buena pregunta? Lo que uno ve es que posterior a la vacunación algunos pacientes experimentan complicaciones neurológicas, ¿sí? El síndrome de Guillain-Barré es una, pero también, digamos, en la historia de la enfermedad del síndrome de Guillain-Barré, los pacientes suelen tener como antecedente alguna infección previa, ¿sí? O sea, manifestar el síntoma previo a esa infección, previo, digamos, o sea, tener el síndrome, suelen tener alguna infección viral. El tema es que, o una vacunación, ¿sí? Se dice que es un síndrome post-vacinal, o sea, posterior a la colocación de una vacuna. Con lo cual, las vacunas pueden tener, no solamente la del COVID, sino otras también, pueden tener sus complicaciones, ¿sí? Complicaciones neurológicas, sí. Perfecto. Y acá hay una paciente que nos plantea qué recaudos, o si tiene que tener todavía recaudos para concurrir a la consulta médica pese a que está vacunada, y qué recaudos debería tener, que es un poco lo que estuvimos hablando hace unos minutos atrás. Los recaudos son los mismos de siempre, digamos, poder mantener el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso del tapaboca, de lentes, no refregarse los ojos, o sea, no tocarse la boca. Hay, o sea, diferentes instituciones que tienen sus propios ingresos y sus propios protocolos de ingresos, ¿no? O sea,
tomar la temperatura, entrar, o sea, por una puerta, en particular, o sea, un ascensor puntual, si es que tienen que subir algún piso. Los recaudos son los mismos de siempre, o sea, independientemente del por qué sea la consulta de la infección. Y acá hay otra pregunta de una paciente que manifiesta que si bien nunca tuvo ningún tipo de trastornos depresivos ni de ansiedad, ahora en cada oportunidad que tiene que salir a la calle tiene agitación, le transpiran las manos, se siente como estresada ante la exposición con la gente. Eso, más que un síntoma neurológico, podría ser... acá hay algunos psiquiatras que me están escuchando, sí, así que tengo que tener cuidado con lo que digo. Yo creo que eso, digamos, más que síntoma neurológico, tiene que ver con con el campo de la salud mental, ¿no? Digamos, ante la exposición a un determinado agente, a un determinado lugar, a una determinada situación, pongo de manifiesto un montón de síntomas que tienen que ver puntualmente con eso, ¿no? Si esa situación, digamos, no existiera, el síntoma no se desencadena, con lo cual, digamos, ahí, o sea, la consulta más que con el neurólogo debería ser con un psiquiatra, que son los que nos ponen en orden en algunas cosas cuando nos pasan este tipo de cosas. Aquí hay otra pregunta muy interesante con respecto a la vacuna AstraZeneca y los antecedentes vasculares. ¿Es necesario tomar algún tipo de precaución con respecto a esto? Supongo que eso lo deben preguntar si el paciente tiene que tomar aspirina o tiene... En realidad, digamos, no. Digamos, no hay nada, o sea, nada que confirme eso. Eso es exactamente igual que cuando un paciente anticoagulado tiene que irse a vacunar. En realidad, digamos, las guías, o sea, de consenso actual es que no tienen que dejar la anticoagulación, simplemente comprimir durante más tiempo el lugar, o sea, de la inyección de la vacuna. Pero no hay, digamos, registro que uno diga se va a poner, o sea, una vacuna y por riesgo de hacer un trombo, un coágulo, tenga que tomar alguna medida. Bien. Y hay otra pregunta más, si hay algún grupo de riesgo que puede desarrollar más frecuentemente síntomas neurológicos. En realidad, digamos, es un poco lo que decíamos antes. A lo mejor, o sea, en pacientes que tienen un terreno predispuesto, pueden manifestar ese síntoma, o sea, de manera más grave, ¿sí? O sea, empeorando el síntoma previo, ¿no? A lo mejor, digamos, o sea, un paciente que tiene algún antecedente vascular, que es hipertenso, que es diabético, que tiene alguna arteria tapada o un fumador, bueno, si contrae COVID y nosotros sabemos, o sea, que la infección por COVID puede debutar con un accidente cerebrovascular, a lo mejor el virus encuentra un terreno predispuesto para desarrollarlo. Si es un paciente con una cefalea previa y el COVID puede dar dolor de cabeza, encuentra un terreno predispuesto para agravar el síntoma. Perfecto. ¿Sí? Bien. ¿Hay alguna contraindicación neurológica para vacunarse? La contraindicación neurológica para vacunarse es cuando uno tiene puntualmente un antecedente. Doy un ejemplo. Un paciente o sea, que recibió una primera dosis, ingresa con un síndrome Guillain-Barré, o sea, él consulta por una debilidad, ¿sí? O sea, en las puntas de los pies, en las puntas de las manos, a las 24 horas instala problemas para ir de cuerpo, problemas para orinar, ¿sí? Y empieza con una debilidad más generalizada. Ese paciente se lo estudió completo como para descartar otras causas que pudieran dar ese cuadro. Sin embargo, no se encontró absolutamente nada. Lo único que se encontró es que el paciente tenía antecedente de haber recibido una primera dosis de una vacuna. Eso contraindica una segunda dosis. ¿Tá? En eso uno debe ser claro. Esas son, o sea, más que nada la contraindicación neurológica o una vacunación previa, a lo mejor con otra vacuna, donde habiéndose descartado todo lo que dije antes,
solamente queda eso expuesto, ¿no? O sea, es como causa-efecto. Me vacuné y tuve la complicación neurológica. Bueno, ahí es donde uno tiene que prestar un poco más de atención en las decisiones que va tomando. Perfecto, bien. Bueno. Después estaba mirando o sea, dentro de las preguntas que hacen, dentro de los controles, porque decía, me quedé pensando, o sea, una pregunta que pusieron donde dice si es necesario hacer un control y en qué tiempo. Quiero recalcar esto, digamos, no hay un tiempo estimado más allá de las 8 semanas, simplemente hay que darle tiempo, digamos, o sea, que los síntomas vayan pasando, ¿sí? Dentro de los 2 meses, y si antes de los 2 meses el síntoma empieza a ser más solapado, uno puede retrasar un poco más la consulta médica, ¿sí? O sea, si de pronto empiezo a leer cosas, empiezo a sentirme mejor, uno puede diferir para más adelante el control con el neurólogo, por lo menos. ¿Sí? Bueno, muy bien. No hay una pregunta que un poquito se reitera con respecto a si el COVID puede provocar una ACV. Y en tal caso, si ese paciente, si estaba vacunado con una dosis, puede recibir una segunda dosis. Es una pregunta un poco capciosa, ¿no? Sí. Si el paciente tiene algún antecedente de riesgo, digamos, ahí va a ser muy difícil determinar si el accidente cerebrovascular, si el ACV o el stroke, o sea, le decimos también, si fue por la vacuna, si fue por la infección por COVID si es que la tuvo, o si fue porque el paciente tiene algún antecedente como diabetes, hipertensión y demás, que también, digamos, pueda ponerlo en riesgo, ¿sí? Sí. Siempre uno, digamos, la condición es que todo el mundo se tiene que vacunar cuando no exista ningún antecedente como los que dijimos, ¿sí? Así que lo que uno debe hacer es cumplir, o sea, con su medicación, cumplir con una consulta médica oportuna, adecuada, y obviamente tiene que vacunarse, ¿sí? Exceptuando lo que dije antes, que exista una contraindicación puntual y formal, como cuando un paciente recibió una vacuna y tuvo un efecto adverso grave, porque eso también, digamos, uno lo tiene que reportar todos los efectos indeseables que puede tener posterior a una vacunación. Con respecto a las personas mayores y un aumento de la interacción social, que es lo que estamos viendo actualmente. Sí. ¿Hay alguna recomendación, sugerencia con respecto a esto? La sugerencia es siempre, digamos, o sea, la misma. O sea, las personas grandes tienen que tratar de mantener, no podemos vivir siempre adentro de una burbuja pensando en que no nos va a pasar nada, porque hubo gente que teóricamente sin salir de su casa o cumplir con todos los protocolos adquirieron la infección igual, ¿sí? Por lo tanto, siempre la recomendación y la sugerencia es ese, o sea, el cuidado, el autocuidado, cuidarme yo y cuidar también al otro, y obviamente que tiene que ver con eso, ¿no? Con el lavado de manos, con el uso del tapaboca, con el distanciamiento social y la vacunación. Después, digamos, creo que también un poco lo que tenga que suceder respecto a eso va a suceder, ¿no? Pero uno siempre tiene que tomar todos los recaudos, no solamente para esta infección, sino también para cualquier otro tipo de infección, complique o no el sistema nervioso central. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias, Silvina, muchas gracias a mis compañeros de trabajo, muchas gracias al Departamento de Neurociencia, al Grupo Gamma, al Hospital Privado y a todo el grupo de neurólogos que me acompañan. Perdón, un segundito más les robo. Sí. Hay acá otra pregunta. Si una mujer está en tratamiento de fertilización, ¿es un inconveniente la vacuna? Me refiero a si puede ocasionar algún problema. Bueno, ahí ese ya no es mi terreno, porque estás hablando de, o sea, más de algo la parte muy específica. Claro, sí. No puedo contestar puntualmente esa pregunta, ¿sí? Eso habría que preguntárselo a alguien que se dedica a la parte de fertilidad, a un ginecólogo, a un obstetra, que seguramente no tengo ninguna duda que están mucho más capacitados que un neurólogo para poder contestar esta pregunta. Bien, bueno, muchísimas gracias una vez más. Silvina. Gracias por la claridad conceptual, como siempre. Y bueno,
Continuamos en unos breves minutos.